Casa de Oración Santa Fe te invita a sus reuniones. Miércoles 8 p.m, domingos 8 a.m. y 11 a.m. Estamos ubicados: Plaza Santa Fe, Boulevard República de Honduras 104, Interior 9, Hacienda Santa Fe, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Casa de Oración Santa Fe, un lugar para adorar. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Filipenses, capítulo 4. Quiero platicar el tema de 5 exhortaciones que el apóstol Pablo nos da para madurar en la vida cristiana. Pero el tema es 5 exhortaciones. Los primeros versículos de este capítulo 4, que es el que vamos a ver, capítulo 4 de Filipenses, es de la epístola a la iglesia de Filipos, nos presentan las 5 exhortaciones finales en esta epístola. Nunca, mis hermanos, ha sido tan importante y consoladoras estas exhortaciones como en estos tiempos en los que estamos viviendo, porque estas exhortaciones nos van a abrir un poco más el panorama de la situación en la que vivimos y cómo responder ante las adversidades y las situaciones que se nos presentan a diario, ¿verdad? Entonces, para que podamos vencer todas esas dificultades y diferentes pruebas, se nos dan estas 5 exhortaciones estimulantes, las cuales, si las tomamos muy en serio y las ponemos en práctica, mis hermanos, nos pondrán por encima de las circunstancias, por encima de las adversidades que nos agobian, ¿verdad? Que podemos encontrar en el camino, pero que a través nos van a guiar en medio de las pruebas. ¿Cuántos han sido tocados por las pruebas? Claro, se nos van unas, llegan otras, o se nos va una y vienen 20, pero aquí estamos, ¿verdad? Diferentes situaciones. La primer exhortación, ¿verdad? Estar firmes, dice la palabra del Señor, estar firmes en el Señor. Déjeme buscar aquí en mi Biblia. Dice, entonces, así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados, ¿verdad? Esta es la primera exhortación que se nos da, es estar firmes en el Señor. Esta gran exhortación que nos habla exactamente de la firmeza del cristiano ante las adversidades, nos presenta un recurso claro de cómo podemos confiar en Dios a pesar de cualquier clase de oposición. Toda la que nos encontremos, el llamado y la exhortación es: estad firmes. Cuando el apóstol nos da esta palabra, él se encontraba en cadenas cuando él hablaba de estar firmes. ¿Qué manera de mantenerse firme ante una situación adversa? Nadie puede decir: bueno, es que tú estás pasando por una situación muy bonita, pues por eso dices, ¿verdad? Pero el apóstol Pablo en ese momento estaba en prisión. Y sin embargo, de ahí, de esa prisión, a él le salían esas palabras inspiradas por el Espíritu Santo: estad firmes. Firmes ante las adversidades, ante los embates. No obstante, mis hermanos, aquí podemos ver al apóstol que no está en ninguna manera desanimado ni vencido, ni por uno ni por otro obstáculo que se le presenta en la vida del apóstol Pablo. ¿Que había otros enseñadores? Claro que sí. Aumentaban sus aflicciones, porque muchos predicaban a Cristo por envidia. Eso es lo que Pablo pudo ver en su trabajar, en su ministerio, que la gente predicaba por envidia. Al final, él se gozaba con que Cristo fuese predicado. Y eso es algo muy importante, mis hermanos. Algunos predicadores en el tiempo de Pablo estaban celosos, ¿verdad?, de él. Tenían envidia. ¿De qué? De los resultados de la predicación del apóstol Pablo.
del apoyo, de la lealtad de los creyentes que le otorgaban en su ministerio. Y mucha gente estaba con envidias, ¿sí? Celosos, porque él era el principal estandarte que Jesús había levantado para la predicación en Roma. Y a muchos no les gustaba. Sabían que aunque eran predicadores, que aunque eran embajadores del Señor, Pablo lo era también. Pero el ministerio de Pablo estaba de alguna manera más fuerte, respaldado, ¿sí? La unción del Señor estaba sobre Pablo, pero él se gozaba con una cosa, mis hermanos: si se predicaba a Cristo, él estaba contento. No importa la situación por la que él estuviera pasando. Si la gente era edificada en la palabra, eso era de sumo gozo en la vida del apóstol Pablo, mis hermanos. Y brinquémonos al capítulo 1 de aquí mismo de Filipenses, capítulo 1, verso 18. Mire lo que dice: ¿qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo y me gozaré aún. Fíjense, Pablo estaba haciendo a un lado, mis hermanos, las divisiones eclesiásticas. Él estaba viendo por el resultado final, que era que la iglesia, que los cristianos fueran edificados. Oiga, ¿qué problemas nos encontramos en las congregaciones, verdad? ¿Qué problema hay entre nosotros? Pero dice aquí la Escritura claramente que pues no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo debe de ser anunciado. Y en eso me gozo, decía el apóstol Pablo, y me gozaré aún. No importa lo que me digan, no importa si hablan tanto de mí, dice, y yo estoy aquí en cadenas que no puedo hacer nada. Pero si eso redunda en que Cristo sea glorificado, ¿qué importa? Aquí me tienen. ¿Qué más quieren decir de mí? Decía Pablo, ¿verdad? Y ese era el gozo que él encontraba. Y podemos ver que los adversarios que Pablo tenía conspiraban aún contra su vida. Pero Pablo no se atemorizaba, mis hermanos, por ello. Él estaba firme. Y es exactamente lo que el Señor Jesús nos exhorta y nos enseña, que ante los embates de la vida diaria debes de estar, ¿qué? Firme. Podemos entonces preguntarnos, ¿qué era lo que le sostenía de tal manera que le capacitaba para mantenerse inconmovible delante de cualquier contrariedad? Y ello era así, porque él tenía puesta su confianza en el Señor. Por eso dice en el verso 1, así que hermanos míos, estoy leyendo ahora capítulo 4, verso 1. Así que hermanos míos, amados, deseados, gozo y corona mía. Fíjense, jamás vemos un poco ni una pizca de envidia, de coraje en lo que Pablo les hablaba. Él decía, hermanos míos, amados, deseados, gozo y corona mía, estar firmes en el Señor. No se dejen vencer. Pues nos asombra cómo, por ejemplo, en el ejército, en la milicia, lo primero que te enseñan es ¿a qué? A estar firme. Firmes ya. ¿Sí o no? Bueno, fue lo único que me acuerdo de cuando fui a hacer el servicio militar. Y descansen. Esas fueron las dos cosas que aprendí. Pero era todo, firmes. No ustedes descansen, ¿verdad? Firmes es así, ¿no? Pero lo primero que te digan es firme ante cualquier adversidad. No te muevas a pesar de lo que esté sucediendo. Él tiene que ser firme. Y sabes, la exhortación en esta noche es que aprendamos a estar firmes. ¿Y cómo podemos confiar? O más bien estar firmes en el Señor, confiando en Jesucristo, confiando en sus promesas. En una palabra, Pablo también estaba firme a pesar de todas las experiencias que estaba teniendo,
porque sabía que el Señor le estaba apoyando. Y eso es parte de lo que tú y yo tenemos que aprender, que el Señor está ahí contigo. Afirma tus pies, afirma tus manos para que te mantengas estable ante las adversidades, cualquiera que fuera. Ahí está, mis hermanos, que dentro de toda la adversidad, los problemas difíciles que el apóstol estaba pasando, su fe había aumentado de tal manera, mis hermanos, que él podía decir: estar firmes, no se preocupen por mí, no tengan pendiente, yo aquí estoy en cadenas y no sé qué va a ser de mí. Pero la exhortación es: estad firmes en el Señor. Nunca, mis hermanos, somos exhortados, ni se espera que nosotros que permanezcamos firmes en nuestra propia firmeza, o en nuestro propio conocimiento, ni en nuestra propia sabiduría. Claro que no. ¿Cuántos de nosotros sentimos que ya no podemos más? ¿Verdad? En nuestra propia fuerza, en nuestra propia capacidad. Ya no puedo, ya no sé, ya no quiero ir, ya no quiero orar, ya no quiero leer la Biblia, me siento mal. Pero la firmeza que debe de tener cada creyente es la firmeza del Espíritu Santo, que ante cualquier adversidad el Señor te fortalece. Por eso el apóstol podía decir eso, que él se mantenía firme en el Señor, porque había exaltado al Señor, porque había glorificado al Señor, porque él sabía que ese nombre es sobre todo nombre. Ahora, ahí mismo, Filipenses capítulo 2, no nos vamos a mover del libro de Filipenses, ¿de acuerdo? Pero Filipenses capítulo 2, verso 9, fíjense lo que dice Filipenses 2:9. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por sobre todo nombre de todos los demás. ¿Quién es? Jesucristo. Nombre sobre todo nombre, en el cual tú puedes confiar, por lo cual tú puedes depositar tu fe y mantenerte firme ante la situación por adversa que pueda ser. Tú estás firme. Cualquier pensamiento, cualquier situación que venga a tu vida, tienes que mantenerte firme. La segunda exhortación, mis hermanos, dice aquí la palabra que tenemos que ser de un mismo sentir en el Señor. Un mismo sentir en el Señor. Y dice Filipenses 4, versículo 2: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Estas dos mujeres parece que tenían alguna dificultad entre ellas, de tal manera que dice: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir. No hay nada más doloroso para el corazón y que se debilite tanto un testimonio que la división, ¿verdad? La separación, el dolor, que no sintamos una misma cosa delante del Señor. Fíjense lo que dice Filipenses, pero en el capítulo 2 es como que si en el capítulo 1 y el capítulo 2 nos da la respuesta a lo que estamos leyendo. Filipenses capítulo 2 en el verso 3 dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Vean, este es un sentir, siendo de un mismo sentir. No podemos permitir, mis hermanos, que cada quien tenga su propio pensamiento, su propio sentir ante las situaciones. No, dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. Puedo decir en esta noche: ¿cuántos están orgullosos de su humildad? Claro que no, ¿verdad? Ay, no, esa no. Porque en cuanto tú quieres levantar tu mano, ya estás cayendo en una situación difícil, ¿verdad? Dice: antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás, o sea, a los que están a un lado mío, mi familia, aquellos aún que no conozcan a Jesús, estimando cada uno a los demás como superiores a Él mismo.
Así es como consideras tú a tus padres, por ejemplo. Porque como tú los consideras, a tus amigos, a tu vecino, es como tú los tratas, ¿verdad? Según la Escritura, nos dice que debemos de considerar a los demás como superiores a uno mismo. Ese es un mismo sentir. Y cuando empezamos a sentir una misma cosa, toda separación, toda división se aleja de la vida del cristiano y nos mantiene en el mismo sentir de Cristo. Lucas 22, dice Lucas 22, ahora vaya al libro de Lucas, al Evangelio de Lucas, capítulo 22, verso 24. Fíjense, que somos tan especiales, ¿verdad? Tan diferentes, que aún ante la misma presencia del Señor Jesús hubo disputas de a ver quién era mayor. Ni a Jesús, ni por estar Jesús delante de ellos, tuvieron recato en preguntarse quién es el mayor. Ahí los apóstoles estaban discutiendo y cuando el Señor se vaya, no me va a dejar, a mí me va a dejar. Pedro dijo, ya dijo que a mí. Y los otros, no, pero tú acabas de entrar. No, yo estoy aquí desde yo conozco a Jesús desde chiquito. No, y empezaron a discutir. No, pero yo sé más que tú. Yo estuve a los pies de Gamaliel, dijo otro. Entonces, pero cada uno de ellos quería ser contado como el mayor. No hay aquí esa actitud, ¿verdad? O sea que todos somos bien humildes, ¿no? Qué bueno, dígalo por fe de todos modos. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Se pelearon entre ellos, discutieron. Ese no es el sentir del Señor Jesús. La exhortación es a que consideremos a los demás en un mismo sentir. ¿Sabe qué es lo que quiere hacer Satanás y con todos sus principados y sus huestes de maldad? Traer división. Traer división. Y no, mis hermanos, no lo vamos a permitir. Porque la exhortación, la segunda exhortación es que seamos de un mismo sentir. ¿Sí? Que trabajemos por sentir lo mismo, por ir hacia el mismo objetivo, que es que Cristo sea glorificado en nuestras vidas, sin contiendas de ningún tipo entre nosotros. Que yo sé más que tú no sabes la Biblia, que yo que yo lo sé mejor que tú y yo le entiendo aquí. O sea, no debe de haber ningún tipo de contiendas. Así que si alguien se cree mejor, bueno, el otro sabiamente dígale, está bien, tú eres el mejor, dile, está bien, tú te la sabes toda, ajá, está bien. Y santa paz. Aquí no hubo santa paz con los apóstoles porque se pelearon porque, no, ¿y tú por qué dices eso? No, yo soy. O sea, no tuvieron la caballerosidad de sentir un mismo corazón con Jesús, de tal manera que hubieran callado. Ay, se cree que sabe más. Está bien, déjelo, está bien, no vamos a discutir. ¿Por qué? Porque es mejor no entrar en pleito. ¿Han ustedes tenido una confrontación así? Donde ella se cree que se la sabe toda. Y tú le dices algo, dice, no, yo me la sé, mira, tú estás mal, te voy a decir, y empieza, y no puedes hablar con ese tipo de personas, ¿verdad? Así que en este tiempo también, mis hermanos, de los apóstoles hubo contiendas como resultado de la vanagloria de algunos de ellos, que deseaban ser mayores que los otros. Y en nuestros días, mis hermanos, toda división, toda disputa que existe en la iglesia, en el pueblo de Dios, debe de tener solamente una raíz: que algunos quieren ser mayores que otros. No hay humildad para decir, está bien, mira, es mejor, guardo silencio. Santiago capítulo 3, vaya conmigo a Santiago capítulo 3, verso 14. Santiago capítulo 3, en el verso 14.
Pero si tenéis, ¿lo tienen conmigo? 14 y 16. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica, porque trae contienda. No hay, la humildad, mis hermanos, nunca va a traer contienda. Cuando tú estés en disputa con tu esposa o esposa con el esposo de algo, porque siempre puede pasar algo así, tú como una mujer sabia, tú como un hombre sabio, guarda silencio, está bien. Tú platícalo, luego platicamos. Pero dice aquí, no mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. O sea, esta sabiduría ¿para qué? Para no contender. La sabiduría de Dios nos enseña que sí podemos decirle al otro: tú eres mayor que yo, está bien, no te preocupes, está bien, me retiro, no quiero discusión, no vamos a tener ahorita una discusión, está bien. Esa es la sabiduría de Dios, porque nos quiere hacernos entender que hay un mismo sentir, no hay contienda, ¿verdad? En nuestros días, entonces, fíjense lo que dice aquí, porque esa sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica, porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. La unidad, mis hermanos, es importante entonces que sintamos una misma cosa. Entonces, mis hermanos, ¿cómo podemos sentir o tener una misma mente en el Señor? El apóstol Pablo, claro, lo muestra de una forma que podemos alcanzar si somos marcados con la mente de Cristo, humilde y sencilla. Y teniendo esa mente de Cristo, mis hermanos, ahí mismo en Filipenses, pero en el capítulo 2, verso 5 dice: haya pues, Filipenses capítulo 2, verso 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también, ¿en quién? En Cristo Jesús. Uno solo. El mismo sentir. ¿Cuál? El que Cristo sea glorificado. El que cuidemos de que Cristo sea glorificado en los demás. De que cuidemos de que por nosotros no sea vituperado el nombre de Jesús. ¿Cuántas veces nos encontramos a alguien que es de otra denominación, que piensa diferente a nosotros, a la palabra de Dios sobre todo? Y tenemos que aprender a ser sabios, porque no somos llamados a contender. Porque empezamos, cuando no hay sabiduría de lo alto, empezamos a contender y le empezamos a tirar, ¿no? Y agarramos la Biblia para tirar. Y te voy a dar un versiculazo, pum, le avientas uno, y aquel pues también está preparado para contender, y se avienta otro y empiezan a discutir. ¿A dónde puede llevar una discusión religiosa? A ningún lado, mis hermanos. Y los que los oyen, los que están a tu alrededor, dicen: mira nomás, y esos son los que dicen que se aman, esos son los cristianos. Qué feo, ¿no? Un mismo sentir. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo, dice, marcados con la mente de Cristo. Trabajar para que Cristo sea glorificado, hermanos. No entremos en ninguna manera en contienda con nadie. A ver, ¿tú qué piensas de eso? Y si te dicen, te piden que tú digas algo, tú debes de ser sabio si es un buen momento, si es un buen tiempo para que tú expreses lo que dice la palabra. O también puede ser entendido en decir: ¿sabes qué? Yo no quiero discutir ahí, porque esas discusiones no llevan a nada. Me retiro de la discusión. Y esa es una buena exhortación que
el apóstol Pablo le da, que sean de un mismo sentir en el Señor. La tercera exhortación dice: regocijaos en el Señor siempre. En el versículo 4 dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, ¿qué? Regocijaos, mis hermanos. Este es el tercer paso hacia la paz duradera del Señor. ¿Cuál es? Regocijarse en el Señor. Un cristiano siempre debe regocijarse, siempre en el Señor. Esta es una forma continua, porque luego otra vez regocijarse, es decir, una forma repetida de regocijarse. Ahora, ¿qué es regocijarse, verdad? Es una acción, escuchen, que nos permite expresar satisfacción, gozo. Es una alegría interna por saber que estamos haciendo lo correcto. ¿Sí? No es andar gritando que estamos bien felices y sonrientes, no. Es una alegría que es un regocijo continuo, porque nos permite expresar un gozo interno de saber que estamos en el camino del Señor. Y eso, mis hermanos, nos da fuerza, fortalece nuestro interior cuando estamos regocijados en Él. Regocijaos en el Señor entonces. La raíz primaria de esta palabra, mis hermanos, dice también que es emitir un sonido estridente. Pero también dice que es aplaudir. Pero también es sinónimo de una canción, de cantar, el regocijarse. También es sinónimo de cantar, de clamar, de gritar con júbilo y de regocijarse, claro. Santiago capítulo 1, verso 2. Mire lo que dice Santiago capítulo 1 en el verso 2. Hermanos míos, ¿están conmigo? Tened por sumo, ¿qué? Gozo. ¿Cuándo qué? Cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Cuántos se hallan en diversas pruebas? ¿Tenemos que estar tristes? No. ¿Tenemos que estar con cara de desesperados? No. Fíjense, ¿por qué? Porque el vivir en el cristianismo es completamente otra forma, otro estilo de vivir. Los que no conocen a Dios y a Jesús como el Señor de sus vidas, ya los has visto. ¿Cómo les afectan las dificultades? ¿No te han preguntado y no te han dicho: oye, pero tú parece que no tienes problemas o qué? Porque siempre te escucho tarareando, o cantando, o alabanzas, o orando, o leyendo la Biblia, y no tienes problemas. Pues precisamente las pruebas fortalecen mi vida y me regocijo en Él. Qué tremendo, ¿no? Por eso dice: hermanos míos, tened por sumo, eso es regocijo, cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Fíjense, la prueba de vuestra fe, cuando es puesta a prueba tu fe. ¿Qué es la fe? Cuando es puesta tu conocimiento y tu fe en Dios. No debe de haber desánimo, no debe de haber turbación, ¿sí? No debe de haber congoja cuando te encuentres en una prueba, por más adversa que pueda ser. Y lo tienes, en este momento tienes una prueba, ¿sí o no? Una adversidad ahí, en personal o en tu casa. Pues dice el Señor: regocíjate. ¿Cómo es que tengo que regocijarme? Cuando halléis en diversas pruebas. Porque esta prueba de vuestra fe, ¿qué produce? Fíjense, paciencia es el resultado de la prueba que estás teniendo en este momento. Debe de producir paciencia, porque tu fe es probada. Y díganme, si las pruebas no vienen y te dicen: ¿qué?
no vas a pasarla. A ver, ¿dónde está tu Dios? La prueba te dice en cierta forma, ¿sí o no? Que si ya te descompuso el auto, que ya la moto ya no jaló, que no te dieron los bonos que te prometieron, y que tu hijo, que esto, tu hija, que esto, otro. Y no viene la prueba y te dice, a ver, ¿dónde está tu Dios? Pues que te ayude. Tú debes de mantenerte firme, en un mismo sentir, ¿sí o no? Estable, regocijándote siempre. El regocijo, mis hermanos, no lo debemos de traer muy oculto, tan oculto que nadie lo ve. No, debe de ser un regocijo que se vea, una expresión de tu corazón, pero tu alma y tu sonrisa lo denotan. Estás contento. ¿Cuántos están contentos en esta noche? Bueno, pues yo les voy a decir, pues díganle a su cara, por favor, ¿qué tal? ¿Verdad? Díganle a su cara que estás contento. Hermano, las pruebas simplemente afinan nuestra fe y nos mantienen en el camino del Señor. La cuarta exhortación, que vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. En el versículo 5, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Es solamente, mis hermanos, que cuando andamos en el Señor, o que cuando caminamos en el Señor, ¿sí? De acuerdo a estas tres primeras exhortaciones, es que seremos capaces de cumplir con esta exhortación. Sea conocida vuestra gentileza. Este carácter se presenta y debe de presentarse en el Hijo de Dios, en la hija de Dios, gentileza, con la cual todos deben de ser reconocidos como hombres de Dios por vuestra gentileza. Demasiado o a menudo somos conocidos como un fuerte temperamento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en ocasiones defendemos lo propio. En ocasiones, ahora lo que está hablando aquí el apóstol Pablo, no está hablando de solamente un carácter con el cual se distingue como tú eres, sino cuando que lo que tú hablas, cuando lo que tú dices de Dios tiene que ser gentil, de tal manera que cuando tú hables la palabra no sea como un golpe en el cual ahuyentes, vamos a ponerlo de esta manera, aquel que te está escuchando. Ay, no, es que siempre que tú me hablas, es que, ay, no, la verdad, no puedo hablar contigo. Y son dos cristianos que están en el ministerio de la iglesia. No puede, ¿por qué? Porque no hay gentileza en lo que se habla. Pablo lo que está diciendo, sí, hablen de la palabra a los demás, aquel que no conoce del Señor, pero no contiendan con ella. Por eso dice, sea conocida vuestra gentileza. Y tal vez el temperamento o la forma de defender tus argumentos y tus firmes opiniones deben de estar con la gentileza del Señor. ¿A poco no te da coraje cuando tú le hablas del Señor a tu familiar? Y tú le hablas y se lo muestras claro el evangelio y te sale con cada cosa, ¿sí o no? Y te dice, pues es que tú dices eso porque tú dices, bueno, pero estoy media hora platicando con este punto y no quiere entender. Entonces hay muchos que se desesperan y dicen, ya no te voy a decir nada, pues quédate con tu pecado y vete al infierno, pues. ¿Sí o no? ¡Qué gentileza! No. O sea, cuando prediquemos, cuando hablemos, dice, sea conocidos por vuestra gentileza. Hermanos, es cierto que dan ganas de apretarles el cuello, ¿no? A tus hijos, a tu marido que no quiere entender, a tu esposa que le has dicho, mira cómo nos está yendo y necesitamos acercarnos a Dios. Ay, sí, y luego te critican y sientes que te están tirando la piedra encima, ¿no? Y tú le estás hablando tan claro y dices, ¿cómo no lo puedes entender? Si te lo estoy diciendo clarísimo. Bueno, dice, no se enojen, sino sean conocidos por vuestra gentileza.
Si nuestras mentes están afirmadas en las cosas de Dios, mis hermanos, no estaremos tan vehementes en sostener nuestras propias opiniones acerca de las cosas que les estamos diciendo. Porque entonces dejaremos que Dios haga la obra. Yo ya le dije, Señor, ahora tú haces la obra que sigue, porque yo ya no puedo. ¿Sí o no? Lo que tienes que mostrar es amor, gentileza, aunque sientas que lo está haciendo adrede contra ti, ¿sí o no? Pero mira, le dije que no, pero parece que le dije que sí. ¿Les ha pasado? Y te ponen las de Radio Ranchito ahí, ¿sí o no? ¿Tu familiar nunca escuchaba esas canciones? Pero ahora como le dijiste que tú eres un cristiano y que las alabanzas que te edifican, y le hablaste de las alabanzas y mira la iglesia, mira el Señor Jesucristo. No, pues el siguiente día puso ahí a Pancho Barraza y le subió el volumen. Sé que lo hizo adrede. ¿Qué vas a ir a tirarle condenación? ¿Le vas a ir a pagar y a desconectar el aparato? No, sea conocido por su gentileza. Cuando sea la oportunidad, háblale del Señor. ¿Cómo? Gentilmente. No defiendas tus argumentos. No defiendas lo que gente en su tiempo te va a decir, ¿sabes? Yo quiero disculparme contigo. Todo aquello que yo te hacía era por darte lata. ¿Qué crees que no me di cuenta? Bueno, yo quiero pedirte perdón, pues disculpas, o quiero que ya no estemos enojados, porque pues ya, mira, ahora sí te prometo que voy a hacer las paces, que voy a portarme bien. Entonces tú vas viendo que algo está avanzando en la plática diplomática en el hogar, ¿sí o no? Y eso da gusto, ¿verdad? Porque quiere decir que el Señor está moldeando suavemente en la persona. Debemos de evitar caer en disputas con aquellos que pueden oponérsenos, claro que sí. Porque mis hermanos, no dudes que cuando están en contra de ti lo hacen adrede. No dudes. Segunda de Timoteo, vayan conmigo a Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 24. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 24. Escucha, todo lo que tú sepas de la Biblia, lo poco, lo más o menos, o lo mucho que sepas, no deberá de ser para contender, para pelear. Jamás. Cuando tú haces eso, echas a perder el plan de Dios para esa persona. Pero cuando eres gentil en hablarle de la palabra, el amor es irresistible, mis hermanos. ¿Sí? Cuando tú hablas con el amor del Señor, cuando tú no defiendes tu posición y te dan ganas, sí te dan ganas de hacer otra cosa, y menos hablarle, habla de Cristo. Dice 2 Timoteo 2:24, porque el siervo del Señor no debe de ser, ¿qué? Peleonero. Eso es lo que quiere decir. No debe de ser peleonero. Jamás defiendas la Biblia, porque la Biblia se defiende solita. No les va a caer bien a todos, claro que no. Ya lo has visto, ¿no? Cuando le hablas a alguien de Cristo, no le cae bien. Y te echan y se te echan encima. Y ya te agarraron de carrilla ahí en el trabajo. Ya el patrón ya te trae. Y ya te van a dar. Y tú eres ahí el que va a ser ahí al que van a agarrar carrilla. Deja que el Señor obre. Tú nada más ponlo en las manos del Señor. Porque el siervo de Dios no debe de ser contencioso. Mucho menos, mis hermanos, utilizar el púlpito para pelear, para condenar. Claro que no. Sino debe de ser amable para con todos. ¿Cómo eres cuando tú expresas las palabras de Dios a los demás? ¿Cómo eres cuando alguien no quiere escucharte? ¿Cómo eres cuando ya le has dicho a tu familiar, al más cercano,
Y Dios mío, pero parece que le digo, haz lo contrario. Debes de ser amable. Recordemos que siempre es más importante exhibir el carácter de Cristo, que ellos acepten nuestras opiniones. Alguien dijo por ahí que la gentileza es irresistible. La amabilidad, la bondad, el amor es irresistible. La última, mis hermanos, exhortación, dice: por nada estéis, ¿qué? Afanosos. Por nada estéis afanosos. El versículo 6 dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Están conmigo? Por nada estéis afanosos. Aquí el mismo Pablo, mis hermanos, entonces está escribiendo estas cosas en prisión. ¿Qué ejemplo, qué testimonio está dando Pablo? Que aún en prisión él nos está diciendo: por nada se afanen, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. ¿Con qué? Con acción de gracias. Por nada, mis hermanos. Tal vez tengas que enfrentar pruebas, dificultades en tu negocio, aún entre hermanos, como amigos, como parientes, penas por las enfermedades, ¿verdad? Por necesidades que hay, las carencias propias, por sufrimientos causados por la vida diaria misma, lo cual todo esto pesa sobre nuestras espaldas, claro que sí. Pero cuán a menudo esta carga que se apodera de nuestra mente, de nuestro corazón, y cuando nosotros tratamos de caminar es imposible. Y dice la Escritura claramente que por nada estemos afanosos. Nada, mis hermanos, nos debe de quitar la paz, sino sean conocidas vuestras peticiones. ¿Dónde? Delante de Dios. Escríbeselas, ora al Señor tus peticiones con toda oración y ruego, ¿sí? Y al final con acción de gracias, mis hermanos. Qué importante es que nuestra oración debe de terminar exactamente como termina este versículo: con acción de gracias. Por nada se afanen. ¿Habrá algo que valga la pena que te quite la paz? Nada. ¿Que te quite el gozo? Nada. Confiemos y mantengámonos firmes en el Señor, porque dice: el Señor está cerca. Porque dice: el Señor viene y te quiere encontrar firme, dispuesto a honrarle, con el regocijo en tu vida, con el gozo y la paz en tu corazón, con esas exhortaciones, mis hermanos, que hemos leído. Quiero que se pongan de pie, por favor. Hombres y mujeres gentiles, amables, compartiendo la palabra del Señor, sazonada con el amor del Señor. Porque yo he escuchado gente que predica la palabra y, Dios mío, lo único que hace es echar a perder a la gente, ¿no? Porque sí, ya me dijeron, sí, pasaron por aquí unos antes que tú y aquí me dijeron, vieron ahí mi santito y yo estaba ahora y rezándole y que me dijeron que junto con ese me iba a llevar al infierno. ¿Ese es el evangelio que predicó? Qué horrible, ¿no? Ese no es el evangelio. Cierran las puertas de sus corazones, ¿sí o no? Dicen: no, sabes que yo no quiero nada. Pero cuando el Señor entra al corazón gentilmente, le abres también tu corazón y dices: Señor, está bien, yo quiero que cambies mi vida, cambia mi matrimonio. Ahí está la palabra del Señor haciendo un fruto hermoso en cada corazón, ¿verdad? Todos de un mismo sentir, compartiendo la palabra del Señor, en un mismo gozo, en un mismo deseo que Jesucristo sea exaltado. Eso es lo que es en un mismo sentir. Firmes en el Señor. Cierren sus ojos, yo quiero que oremos juntos. Y quiero que le digas al Señor allí en tu corazón: Señor, yo quiero
recibir esta exhortación que me has dado, Señor. Quiero mantenerme firme en tu palabra, Señor, guardando tu palabra, Señor. Quiero mantenerme firme en tus propósitos, Señor. Que nada me pueda mover de tu camino, Señor. Firmes en el amado, dice tu palabra, con un mismo sentir. Aquí estamos, Señor, en esta noche, dispuestos a honrarte en todo lo que estamos haciendo, Dios. Sentimos la misma carga, en el mismo propósito, lo tenemos todos aquí, Señor. Nos regocijamos, Señor, contigo en todo lo que tú has hecho, en lo que vas a hacer, Señor, en lo que vas a traer en salvación para los demás, Señor. Nos regocijamos. Hay gozo en nuestro corazón que aún a través y a pesar de las adversidades, de las situaciones difíciles, Señor, estamos contentos, estamos gozosos, porque en medio de ellas, Señor, tú te deleitas. Afianzas nuestra fe y nuestra seguridad en ti, Señor, y nos mantenemos firmes para honrarte, Señor. Y como dice tu palabra, en medio de las pruebas nos encontramos con gozo. Nos regocijamos, Señor, porque tú tienes cuidado de nosotros. Padre, que la gente pueda conocer la gentileza del Hijo de Dios, la gentileza de aquel que dice ser cristiano, la gentileza de aquel que dice conocerte. Que cuando prediquemos tu palabra, que cuando enseñemos, que cuando nos tengamos la oportunidad de hablarle a alguien de Jesús, la gente pueda ver un amor, una paz, una amabilidad en lo que les estamos diciendo, Señor, porque es tu palabra, Señor. Gracias, Señor, y queremos honrarte en esta noche. Aquí está mi necesidad. ¿Qué necesidad puedes traerle al Señor en este momento? No te afanes por ella. Déjaselas al Señor y Él va a hacer la obra en tu vida. Padre, ponemos, como dice tu palabra, esta petición. Dice tu palabra, así que por nada nos afanemos, y así es en nuestro corazón, por un trabajo, por una situación económica, por alguna enfermedad, algún familiar que tiene una dificultad de enfermedad. También oramos, Señor, y no nos afanamos porque sabemos que nuestra petición es conocida delante de ti. Tú la conoces, Señor, porque la ponemos con ruego, con súplica delante de ti y con acción de gracias. Te damos gracias. Dele gracias levantando sus manos y dígale: Señor, gracias, porque tú conoces lo que hay en mi corazón. Tú conoces, Señor, que toda mi necesidad está en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús, dígaselo al Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Te doy gracias, te damos gracias porque todas las necesidades que hemos visto en los hermanos, que nos las recordamos, todas las que han puesto las peticiones del grupo de oración, la hermana Lupita con su esposo Marco y su hijo enfermo, también, Señor, la ponemos delante de ti. Y cada una de las peticiones de las que hay en esta noche, las ponemos delante de ti, Señor, y te damos gracias porque las hemos llevado delante de ti. Y sabemos que en su tiempo tú suplirás. En el nombre de Cristo Jesús. Demos un aplauso al Señor Jesús. Gracias, Señor. Aleluya. Amén. Pues mis hermanos, gracias por haber estado en esta noche con nosotros. Que el Señor les bendiga. Nos vemos el domingo. Aquí le esperamos en nuestras 2 reuniones. Gracias. Despídanse unos a otros. Digno eres tú de adoración, digno eres tú de exaltación. Proclamaré tu grandeza. Solo soy polvo y tú eres Dios. Por siempre y siempre tú eres Dios. La eternidad en tu mano está. Contados están mis días, mas tú por siempre eterno serás. Vamos, cantemos juntos una vez más. Digno eres tú de adoración,
digno eres tú de exaltación. Proclamaré tu grandeza. Solo soy polvo y tú eres Dios. Casa de Oración Santa Fe te invita a sus reuniones. Miércoles 8 p.m, domingos 8 a.m. y 11 a.m. Estamos ubicados: Plaza Santa Fe, Boulevard República de Honduras 104, Interior 9, Hacienda Santa Fe, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Casa de Oración Santa Fe, un lugar para adorar.